No es ningún secreto que, en lo tocante al mundo natural, tomamos mucho más de lo que devolvemos. Desde entonces, científicos, activistas y ciudadanos han hecho saltar las alarmas año tras año. Estamos ante una emergencia climática autoinfligida. Solo tenemos una tierra y, a menos que encontremos otra a la cual ir, hemos de buscar aquí las soluciones. La Tierra es un sistema de circuito cerrado. La cantidad de la materia física es fija y limitada. Lo que hay es lo que hay, y así será para siempre. En medio de la crisis climática y ambiental, la solución más poderosa podría estar bajo nuestros pies. En este video exploraremos cómo los hongos representan una de las soluciones basadas en la naturaleza más prometedoras de nuestro tiempo, y por qué la ciencia y la política pública deberían tomarlos más en serio. Hoy en día, nuestra civilización opera bajo un modelo lineal. Nuestra cadena de suministro y nuestros hábitos de consumo actuales son lineales, lo cual se traduce a un modelo de tomar, usar y tirar. Eso es el vertedero. Por otra parte, la naturaleza es circular. Cuando una planta muere, los nutrientes regresan al suelo para que los use el resto del ecosistema. En los ecosistemas no existen residuos permanentes, todo se transforma. No cabe duda de que las industrias en el futuro optarán por aplicar los principios de diseño necesarios para implementar una economía circular. Es algo que ya está sucediendo. Sin embargo, quien lidera este ciclo natural de regeneración no es una máquina ni una patente tecnológica, son los hongos. Comprender su lógica circular es el primer paso para diseñar soluciones que funcionen de verdad. Estamos ante una emergencia climática autoinfligida. Por ejemplo, en 2017 se realizó un análisis global de todos los plásticos que se han fabricado y se determinó que 6.600 millones de toneladas, es decir, el 79% se han acumulado como residuo en el medio ambiente. A su vez, al tirar de la cadena o poner la lavadora, se generan aguas residuales que han de tratarse para poder volver a usarse. En torno al 80% de las aguas residuales del mundo se quedan sin tratar y vuelven a nuestras vías fluviales, con lo que ponen en peligro la salud de los ecosistemas acuáticos. Con todo, la deforestación, tanto la legal como la ilegal, continúa. Además de las pérdidas irreparables en la biodiversidad, la deforestación desencadena de las pérdidas irreparables en un efecto dominó de impactos de degradación de la tierra, como el aumento de la erosión, la reducción de la fertilidad del suelo y la acumulación de los montones de restos de madera. Por desgracia, el tratamiento habitual de estos residuos es la incineración, lo cual libera más gases de efecto invernadero a la atmósfera y destruye el potencial de los nutrientes de la madera al reciclarse y volver a la tierra. Desde la economía ecológica, esto representa una falla estructural. Generamos externalidades negativas que el mercado no internaliza. Necesitamos no solo tecnología distinta, sino una lógica de producción completamente diferente. La respuesta puede estar en las soluciones basadas en la naturaleza, un concepto clave. La Comisión Europea las define como soluciones inspiradas y apoyadas por la naturaleza, que son rentables, aportan beneficios medioambientales, sociales y económicos, y además ayudan a desarrollar la resiliencia, es decir, intervenciones como bosques urbanos, humedales reconstruidos o techos verdes que aprovechan procesos naturales para protegernos del clima y la contaminación. Estas soluciones deben beneficiar a la biodiversidad y apoyar a los servicios ecosistémicos. Las SDN no son una sola cosa, tienen 5 grandes enfoques. Primero, las SDN centradas en problemas específicos de los ecosistemas, intervenciones locales y dirigidas. Segundo, las relacionadas con la infraestructura natural, usar la naturaleza como ingeniero. Tercero, las diseñadas para el manejo de ecosistemas, gestión activa y sostenible. Cuarto, las dirigidas a la protección de ecosistemas, conservación activa de lo que aún existe. Y quinto, las orientadas a la restauración de ecosistemas, recuperar lo que se ha degradado. Estos 5 enfoques son el mapa. Ahora veamos cómo los hongos aparecen en cada uno de ellos. El objetivo de este video es analizar el potencial de los hongos como herramienta biotecnológica y ecológica en 5 áreas clave: micorrestauración, micofiltrado, micosilvicultura, control biológico de plagas y producción de biomateriales. Y hacerlo desde un marco preciso, las SBN.
porque los hongos no son solo una curiosidad científica, son, si los entendemos bien, una política pública ambiental con raíces literalmente en el suelo. Se realizó una revisión documental de estudios científicos, informes ambientales y casos de aplicación práctica. El análisis fue descriptivo y comparativo, evaluando ventajas ambientales, limitaciones técnicas y posibilidades de escalabilidad económica. Las fuentes incluyen investigaciones sobre micorrestauración, micodiseño, micofiltrado, conservación fúngica e innovación biotecnológica, así como el marco conceptual del póster sobre SBN elaborado para el Programa de Desarrollo Comunitario de la Reserva de la Biosfera Sierra de Labra Tanchipa. Continuamos con el primer enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, restauración de ecosistemas. Los hongos poseen enzimas capaces de descomponer lignina, uno de los compuestos más resistentes de la naturaleza. Esa misma capacidad les permite degradar hidrocarburos, pesticidas y compuestos tóxicos presentes en suelos contaminados. La micorrestauración propone usar estas propiedades para limpiar sitios contaminados de forma más económica y con menor impacto que métodos convencionales, como la incineración o el confinamiento de residuos. Es restauración de ecosistemas literalmente desde adentro del suelo. Segundo enfoque, infraestructura natural. El micelio forma redes microscópicas que actúan como filtros biológicos. Estudios experimentales demuestran reducciones significativas de bacterias y contaminantes en agua al pasar por sistemas basados en micelio. Esta solución es adaptable, de bajo costo y especialmente valiosa para comunidades con acceso limitado a infraestructura de tratamiento hídrico convencional. El hongo no reemplaza la política de agua, la complementa desde la lógica de la infraestructura que la naturaleza ya construyó. Tercer enfoque, manejo de ecosistemas. En los bosques, los hongos micorrízicos establecen relaciones simbióticas con las raíces de los árboles, facilitan la absorción de nutrientes, contribuyen al almacenamiento de carbono en el suelo y producen glomalina, una proteína que mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Esto fortalece la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático. La micosilvicultura no es reforestar y esperar, es gestionar activamente las redes invisibles que sostienen al bosque. Cuarto enfoque, soluciones a problemas específicos. Algunas especies fúngicas como Aspergillus thuringiensis han demostrado capacidad para degradar poliuretano. Aunque la escalabilidad sigue siendo un desafío, representa una alternativa frente a un material que puede tardar siglos en descomponerse. En el ámbito agrícola, los hongos entomopatógenos controlan plagas sin contaminar el suelo ni afectar polinizadores. A diferencia de los pesticidas químicos, su acción es específica, biodegradable y compatible con sistemas agrícolas sostenibles. Quinto enfoque, protección de ecosistemas a través de la sustitución de los materiales. El micelio puede moldearse para fabricar materiales resistentes, ligeros y biodegradables, empaques aislantes, sustitutos del plástico. Su producción requiere menos energía, menos agua y menos tierra que los materiales convencionales y son completamente compostables. Proteger los ecosistemas no siempre significa no tocarlos, a veces significa dejar de extraer de ellos lo que podemos producir de otra manera. Hay un dato que debería cambiar nuestra forma de hacer política ambiental. Desconocemos aproximadamente el 90% de las especies de hongos que existen en el planeta. Desde 2021, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza impulsa a reconocer a la funga, el reino fúngico, como el tercer componente de la biodiversidad junto a la flora y fauna. Sin protección legal específica, estamos perdiendo aliados invisibles antes siquiera de conocerlos. Incluir a la funga en los marcos de conservación no es un capricho científico, es una necesidad de política pública. El análisis muestra que las 5 aplicaciones fúngicas presentan menor huella ecológica, alto potencial regenerativo y oportunidades en mercados verdes emergentes. Pero también tienen limitaciones reales, requieren inversión en investigación básica y aplicada, marcos regulatorios que aún no existen en muchos países y una mayor conciencia pública sobre el papel de los hongos en los ecosistemas. Las SBN fúngicas no son ciencia ficción, son ciencia subutilizada.
Desde la economía ambiental, las SBN fúngicas permiten internalizar externalidades negativas y crear incentivos hacia tecnologías limpias, pero para escalar necesitan un andamiaje institucional. Las metas de Kunming-Montreal del Convenio sobre Diversidad Biológica CDB 2022 establecen la protección del 30% de los ecosistemas para 2030. El Acuerdo de París demanda soluciones de mitigación y adaptación basadas en la naturaleza. Las SBN fúngicas encajan directamente en ambos marcos, pero su integración en la política pública mexicana es aún incipiente. Esa es la brecha que este tipo de análisis busca visibilizar. Por último, los hongos no son organismos marginales, son arquitectos invisibles del equilibrio ecológico, recicladores maestros, ingenieros del suelo y hoy candidatos a herramientas clave de la política pública ambiental. La transición sostenible no depende únicamente de tecnología avanzada, depende de aprender a trabajar con los sistemas naturales que han sostenido la vida durante millones de años. Los hongos no solo descomponen la materia, podrían ayudarnos a componer el futuro.